siempre. Sabíamos que era un gobierno de timberos, ahora se suma gobierno de lavadores recurrentes, ¿no? Pues ya hubo un blanqueo, pero fue un blanqueo por ley. Y ahora lo que anuncia Caputo es, bajo una modalidad reglamentarista, tratar de abrir la posibilidad a que gente que tenga hasta $100.000 no declarados, ¿sí?, pueda invertir y mover la economía, es decir, meterlo dentro del circuito. Eso, traducido, es blanqueo en el castellano, pero en el argot delictivo, se llama lavado de dinero. En inglés se dice money laundering, ¿sí? Lavado de dinero. Es muy improbable que el Gafi, que es este organismo internacional que cuida o vigila que el lavado de dinero no crezca en el mundo, sino que haya una economía más sana, en teoría, en sus objetivos, deje pasar una barbaridad como esta. ¿Sí? Si bien dicen que Caputo lo tiene acordado con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que es un Fondo Monetario Internacional poco creíble, ¿no? En líneas generales. Este es el Fondo Monetario Internacional que le da al mismo personaje, Toto Caputo, 2 créditos que van a tener que pagar y que vamos a tener que pagar argentinos y argentinas, que son préstamos políticos, lo digo yo, lleva. Esto en algún momento va a ser revisado, intuyo yo, en el Fondo Monetario Internacional, que no está atravesando su mejor momento. Hay que ver qué dicen el resto de los países integrantes sobre este nuevo crédito, que yo creo, hay que avisarle al Fondo Monetario Internacional que va a ser revisado por el gobierno que venga, ¿sí?, que va a necesariamente ser revisado por el gobierno que venga, porque esto, más que perjudicar, más que beneficiar, digamos, a un país, beneficia a un gobierno y perjudica a un país. A alertarlo me parece que es parte de del trato que uno tiene que mantener con un organismo de esas características, ¿no? Digo, que haya una oposición que claramente diga, mire, esto no lo va a poder. Ahora, así todo, ese crédito que recibió Caputo, por tener la ideología que tiene Caputo, por hacer los negocios que hace Caputo con la plata de los argentinos, es, me da la impresión, un préstamo que está condicionado por alguna serie de elementos, alguna serie de medidas como las de este blanqueo. O sea, es increíble, el fondo está propiciando que haya un blanqueo de estas características que, insisto, es lavado de dinero. A nadie le van a preguntar hasta $100.000 dónde sacó esa plata. El gobierno dice, bueno, pero es la plata que tienen muchos en el colchón. Miren, el amperímetro no lo va a mover alguien que tiene plata en el taparrollo de la casa o en el colchón. El amperímetro lo van a mover grandes empresas que manejan buena parte de su facturación fuera de la legalidad tributaria, ¿sí? Entonces van a poder allí blanquear dinero, sus accionistas, por ejemplo, dinero que hasta ahora no lo tenían blanqueado. Eso también en el mejor de los casos, porque en otro caso puede ser dinero que viene de cualquier tipo de actividad que se haga en la oscuridad o en la ilicitud, porque ustedes saben, la trata genera dinero, el contrabando genera dinero, el tráfico de drogas genera dinero, y ese dinero es sucio. Por eso existe el lavado de dinero. Bueno, esto es una medida para propiciar el lavado de dinero en la economía argentina. Esto transforma a la Argentina en un lugar que en general, digamos, la normativa internacional llama paraíso fiscal, pero en este caso agravado, porque es un paraíso fiscal apuntado, como todos saben, a un grupo muy selecto, pero que tiene que ver con la ilicitud, lisa y llana. No es que hay baja tributación. Hay gente que no tributaba y ahora le van a decir, bueno, si pones esta plata nosotros no te vamos a cobrar impuestos, y es más, vas a poder poner y no te vamos a perseguir penalmente, no vamos a cumplir con la ley. Éramos un país timbero, ahora somos un país también del lavado. A mí me da mucho que pensar esto, ¿no? Porque Milei tiene como modelo, y quiero hablar con cariño del Paraguay, porque es un país que históricamente ha tenido relaciones con la Argentina. Siempre pienso en eso, digo, lo que la Argentina le hizo al Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, y me da un poco de pudor hablar mal o criticar a paraguayos o a paraguayas. Pero lo cierto es que si hay un gobierno que se maneja en la opacidad en América Latina, es el de Paraguay, principal aliado del gobierno de los Estados Unidos en la región, y principal aliado nada más y nada menos que de Javier Milei.
Ustedes recuerdan que hace poquito viajó a Asunción, Milei, ya como presidente. Antes lo hacía como experto en economía y reivindicaba a Al Capone y decía que era un héroe porque no pagaba impuestos. También en el Paraguay, ¿sí? Entonces, nosotros estamos adoptando ahora esta modalidad que tiene el Paraguay de ser un país de finanzas opacas, donde, por ejemplo, para que se den una idea, el territorio medido en kilómetros cuadrados debería tener 2 o 3 pisos para justificar la soja que vende al mundo. ¿Tá? Es soja argentina que está o viaja al Paraguay y que Paraguay la registra como propia, es soja que no paga los impuestos en Argentina y va a un lugar de baja tributación. Eso es lo que estamos viendo. Quieren que Argentina se convierta en quizá lo menos reivindicable que tiene el Paraguay, ¿sí? Y eso nos va a poner en alguna tensión en algún momento con otro organismo internacional, que insisto, es el Gafi de Argentina. Con esto es como que pega un retroceso enorme en materia de economía saludable, vamos a decirlo así, si es que tiene algo la economía saludable. Pero bueno, ahora todo esto surge en un contexto que es, debiera bastarle el préstamo del fondo. Evidentemente algo hay ahí, porque están manoteando plata de otro lugar. Por lo tanto, o no es toda la plata que dicen que el fondo le va a dar, o el fondo condiciona, ¿sí?, a que la Argentina ya no sea solamente una colonia, como siempre decimos, sino que sea una colonia de lavado, ¿sí? Porque podría ser una colonia productora de alimentos, una colonia de lavado, una colonia que también permita a esos fondos, esos flujos financieros internacionales recalar en la Argentina, estar un tiempo, después irse, es decir, que sea una economía más abierta al delito, ¿está? Más abierta al delito. ¿Hay una relación entre esto que va a suceder o que ya está sucediendo en parte y lo que sucede en los barrios con el narco? Y claro que sí. Y claro que sí. Después, cuando yo veo que se agarran la cabeza por lo que pasa en Rosario, que yo creo que es un caso a poner y hacer foco permanentemente, porque no me van a decir que existen los narcos en Rosario y eso no roza a la política, no roza a los jueces, no roza a la Corte Suprema de la provincia. No lo sé, pero tampoco lo dudo. ¿Tá? Me parece que tenemos que empezar, los argentinos y las argentinas, a hablar con cierta honestidad sobre lo que nos está ocurriendo, ¿no? Si hay plata que se produce con negocios ilícitos en casi todas las provincias, eso genera los dólares que ahora este gobierno promete blanquear. ¿Tá? Ahora, de ese modo no se lo combate, ¿eh? Te hacen por un lado el show de que secuestran 400 kilos de cocaína, que fue un hallazgo en realidad del capitán del barco, pero va Bullrich y te lo presentan como si fuera una gran investigación, todo mentira, pero por el otro lado dejan operar a estas mafias financieras internacionales y les permiten blanquear el dinero sucio de sus negocios sucios y criminales. Esta es la Argentina que estamos teniendo. Esto se decía antes de que Javier Gerardo Milei fuera presidente. Digo, fue motivo del debate. Yo me acuerdo antes incluso de que asumiera Milei Nielsen, que trabajaba fuertemente para denunciar que pretendían que la Argentina se instalara un paraíso fiscal que no solamente sea de baja tributación, insisto, sino que esencialmente sea captadora de fondos sucios. Bueno, en eso estamos. Ahora, si necesitan hacer eso, insisto, es porque a pesar de la ayuda, no les alcanza, o que la ayuda está condicionada para que Argentina abra la puerta a todo esto. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, una economía enferma. Además de una economía de ajuste, además de una economía que no les sirve a los millones de argentinos y de argentinas, va a ser además una economía contaminada por fondos que van a venir, van a hacer su agosto y después se van a ir y nos van a dejar una fractura no solamente económica, social, porque la desindustrialización lo que rompe, primero que nada, es el tejido social. Una fábrica que se cierra es un barrio que deja de ser un barrio productivo y pasa a ser un barrio del narco, o que pasa a ser un barrio que subsiste o sobrevive como puede. ¿Tá? Entonces no es que estamos hablando solamente de la industria en abstracto como le gusta hablar a los industriales, ¿no? Sectorialmente, la industria. No, tenemos que hablar de la industria en el barrio, en el territorio. Tenemos que hablar de lo que hace esa industria en un lugar y qué hacen los que trabajan allí con esa industria. ¿Tá? La Argentina parece haber cambiado sus prioridades, cómo piensa las cosas. Entonces a este gobierno no le importa si cierra
una empresa y deja 400 empleados en la calle, y esos 400 empleados en la calle después se dedican a lo que se dedican todos a la vez. Eso se frustra y se fracasa, porque tener 400 tienditas de venta de café no va a sobrevivir. No, digo, algunos de esos 400 quedarán 10 que hacen un café más o menos decente. El resto va a quebrar. ¿Y se van a dedicar a qué cosa? Y en la Argentina empezás a tener ya varias generaciones que padecen eso. Por eso entra la guita fácil. Por eso entra la timba y por eso entra también el narco, muchachos. Bueno, esta es la sociedad que vamos construyendo con Javier Gerardo Milei. Yo no sé si esto a veces lo tenemos o somos demasiado conscientes de lo que está ocurriendo. Pero bueno, sucede esto también en el marco de la persecución a Cristina. Cristina ayer recusó al juez Lorenzetti, lo decía recién la doctora Salvo. Pero yo quiero decir que cuando estaba Cristina, Argentina subió en la calificación del Gafi. Argentina trabajó fuertemente por dejar de ser un lugar de una economía opaca con Cristina. Esto es lo que reclaman muchas veces esos organismos, las centrales empresarias. Bueno, lo hicieron con Cristina, muchachos. Y ahora no les importa nada que este gobierno haga lo contrario. Toda la saliva que tenían para criticar a Cristina en este momento, no sé, se la tragaron. Vaya a saber dónde la pusieron. Pasa también con periodistas, pasa también con analistas, ¿no? Y sobre todo pasa con analistas que no ven relación, no le encuentran adrede relación entre lo que sucede con la persecución a Cristina y la realidad económica que vivimos los argentinos. Con Cristina el salario te alcanzaba, en este gobierno no te alcanza. Con Cristina los jubilados podían comprar sus remedios, en este gobierno no lo pueden hacer. Con Cristina te puedes ir de vacaciones, ahora se te hace un poco más difícil. Y si no, hasta imposible. Entonces, creo que hay algo de esa persecución que obedece también al modelo económico. Y creo que eso es algo para recapacitar en el conjunto de la sociedad, pero al menos yo pediría en el peronismo. Un peronismo que no pida por Cristina es un peronismo que nos va a volver a entregar. Nos va a poner de rodillas o va a ser funcional a este modelo. Porque hay muchos que quieren ser funcionales a este modelo. Porque emprolijarían un poquito las cosas, porque dirían nosotros no tenemos el estigma de la corrupción, ¿sí? Y harían las cosas iguales que las está haciendo Javier Gerardo Milei. Pero claro, no gritarían, no harían enojar a Longobardi, que eso es muy importante, no enojar a Longobardi, no harían la vergüenza de Johnny Viale siendo guionado por Santiago Caputo. Yo entiendo que hay otra posibilidad de hacer las cosas, claro que sí. Serían estéticamente más prolijos, las formas estarían más cuidadas, pero en el fondo siguen siendo o teniendo una actitud totalmente colonizada por el Fondo Monetario Internacional. Aplicarían las mismas cosas. ¿Por qué? Porque en la Argentina, esto hay que decir, los grandes grupos económicos quieren que el salario siga cayendo. Y vos me dirás, ¿más va a caer? Sí, más va a caer, porque están convencidos, con razón, porque leen bien la economía, que su rentabilidad está atada a que uno de sus costos, que es el costo laboral, sea lo más bajo posible. ¿Son todos los empresarios? No lo sé, no los conozco a todos. Pero sí puedo decir que los grupos empresarios, en una tendencia más bien general, están de acuerdo con Javier Gerardo Milei en algo que es estratégico para ellos, que el salario no vuelva a los niveles del 2015. Que el salario no vuelva a los niveles del 2015. Por eso la quieren a Cristina presa, fuera de juego, y hasta la enfrentan dentro del peronismo. A Cristina le han armado una interna, muchachos. ¿O no la vemos nosotros la interna que le han armado a Cristina? Bueno, esto tiene que ver con el salario bajo, esto tiene que ver con la economía disfuncional, y esto tiene que ver también con la colonización de la Argentina, del Fondo Monetario y de los amigos del Jabo, que son esta banda de contrabandistas y lavadores, que ahora van a poder blanquear dinero a cambio de nada. Yo y muchos que pagamos impuestos somos los giles. Somos los giles. Y alguien dirá, no, sí, pero estos pagan impuestos porque tienen. No, muchachos, están pagando el 21% de IVA en lo que compra, cualquiera. El que va a comprar una Presto Barba paga 21%. ¿Está? Entonces no es que esto es para los que... No. Todos los que pagamos impuestos, hoy estamos siendo anunciados, alertados de que vamos a ser estafados nuevamente por Santiago Caputo, que ha tenido y tiene una sobrevida que, madre mía. Yo, la verdad, creo que hace falta un libro que cuente Caputo. Porque no he visto a nadie, al hombre corcho, ¿no? No he visto a nadie que sobreviva a tantas barbaridades que cometió. Es como una especie de impunidad galáctica a través del tiempo. Es como una especie de Eternauta al revés, ¿entendés? Viaja a través del tiempo para hacer cagada, pero viaja a través del tiempo también. En esto, y para cerrar, ayer condenaron
o por lo menos se supo que se validó la condena, creo que a 3 años en suspenso, contra Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, para la Argentina, que también es amante de las formas, ha sido muy criticado por muchas cosas. El personaje en el que se convirtió a mí mucho, yo tengo que decir, no lo tengo como de consumo habitual. No me gusta la violencia ejercida y el machirulismo menos. Le tengo que ser. Pero le tengo un gran afecto. Le tengo un gran afecto a aquel secretario de Comercio que les metía miedo a las empresas. No a las empresas, a los gerentes de las empresas. A los gerentes que estaban acostumbrados a coimear a los secretarios de Comercio, a que estaban acostumbrados a comprarlo con 2 monedas, con un almuerzo, con vituallas, con un viajecito, a todos los coimeros que hubo en este país. Bueno, llegó Moreno y a Moreno le tenían miedo. Y la verdad es que yo eso se lo agradezco. Para mí fue el mejor secretario de Comercio que tuvo la Argentina. Sé que hay otro que dice, no, que la idea que manipuló, porque siempre hay que tener las uñas limpias y no sé cuánto. Yo en esto quiero ser muy sensato. A la gente le alcanzaba. Y ese era un trabajo que estaban haciendo Néstor y Cristina, pero tuvieron en ese momento en la Secretaría de Comercio alguien que mostraba los dientes, porque en ese momento el gobierno necesitaba que alguien mostrara los dientes, y ese fue Moreno. Lo que hicieron con él ayer me parece una injusticia, me parece que forma parte del lawfare y la persecución en la que Moreno ni siquiera cree a esta altura, pero me da la sensación de que yo me tengo que solidarizar con un tipo que en algún momento se la jugó para que la mesa de los argentinos tuviera lo que tenía que tener encima, ¿no? La proteína, el hidrato y la alegría de comer en familia. En ese sentido, insisto, hoy hay un abismo de diferencia entre este Moreno gritón y machirulo, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así que toda mi solidaridad a él, a Marta, a su compañera, a la gente que lo ha acompañado porque cree que Moreno tiene esas virtudes. Alguien por ahí dice que Moreno igual era mejor o es mejor ahora. No, para mí era mejor cuando era un soldado de Cristina. Porque hay gente que es bueno siendo soldado, soldada, no sé qué, y otros que pueden llegar a ser generales. En ese sentido, es mi particular visión. Yo hoy me quiero solidarizar con él, quiero repudiar el fallo judicial y quiero decir que hacen falta muchos funcionarios que sean como Moreno, que no roben y que no tengan miedo, que no roben y que no tengan miedo. Y yo ese día, cuando tengamos muchos funcionarios que sean así, voy a creer que la Argentina que yo sueño todavía es realmente posible. Y esos funcionarios que no robaban ni hacían, eran funcionarios de Cristina Kirchner. Y yo también la quiero reivindicar a ella, porque había que bancarse un Moreno en ese lugar. Y como daba resultados, los bancó. Y yo creo que para muchos y muchas que ven en parámetro a Moreno como si fuera... No, fue Cristina, muchachos. Fue Cristina. Yo sé que ahora garpa tomar distancia de Cristina. Cuanto más garpa tomar distancia de Cristina, yo estoy más al lado de ella. 27 minutos pasaron de las 9. ¿Entiendes?